Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a Ya iniciar. inicio. Sí, vamos a iniciar con el tema a continuar el tema de circunferencias. Y recordemos eh, un poco lo que hablamos la clase pasada. La clase pasada dijimos que la ecuación general de la circunferencia era una ecuación de esta forma, con d cuadrado más e cuadrado menos 4f mayor o igual que 0. Esa ecuación era la que conocíamos como la ecuación general de la circunferencia. Luego dijimos que una ecuación de la forma esta que está acá es lo que se conoce como la ecuación canónica de la circunferencia. Y en ella podríamos identificar dos cosas. Primero, que el centro de la circunferencia era el punto x0 y y0 y que la circunferencia tenía radio r. Además, hicimos una comparación entre estas dos ecuaciones y podíamos obtener una ecuación de la otra. ¿Ya? Así, a partir de la ecuación general podíamos obtener la ecuación canónica y a partir de la ecuación canónica podíamos obtener la ecuación general de la circunferencia. ¿Ya? En ese caso, si teníamos la ecuación canónica, perdón, si queríamos la ecuación general de la circunferencia, entonces la ecuación canónica satisfacía, o ambas satisfacían estas relaciones. Eh, ¿Ya? Y análogamente, también satisfacía que si tenía la ecuación general de la circunferencia, entonces el centro era el punto menos d sobre 2 menos e sobre 2 y el radio era la raíz cuadrada de d cuadrado menos e al cuadrado menos 4f, cero más grande. La raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 2. ¿Ya? Es decir, que no importaba cuál ecuación que tuviéramos, nosotros podíamos identificar automáticamente cualquiera de las dos a partir de una de ellas. Bien sea de la ecuación canónica, podíamos identificar quién era la ecuación general, o bien sea de la ecuación general, podíamos identificar cuál era la ecuación canónica. Además, podíamos calcular su centro y su radio. ¿Ya? Nosotros esa deducción la hicimos la clase pasada, que fue parte de lo que vimos de circunferencia. Bien, ahora nosotros es importante conocer algunos aspectos de que ya sabemos que se cumplen en general, pero desde el punto de vista analítico no lo conocemos. Por ejemplo, cuando dos circunferencias coinciden, que es lo que nosotros conocemos como que son iguales. Es decir, si yo tengo una circunferencia C1 de ecuación, ahora no importa cuál ecuación dé, porque las dos son equivalentes, de ecuación general esta que está acá, y otra circunferencia C2 de ecuación esta que está acá,
con que cada una satisfaga que E1 al cuadrado más D1, no sale en el orden, D1 al cuadrado más E1 al cuadrado menos 4F1 sea mayor o igual que 0, o ponerle mayor que 0 para que no sea un punto. D2 al cuadrado más E2 al cuadrado más menos 4F2 mayor que 0. Entonces decimos que dos circunferencias que tienen esas ecuaciones coinciden o son iguales si y solo si D1 es igual a D2, E1 es igual a E2 y F1 es igual a F2. Cuando eso ocurre, decimos que las dos circunferencias son iguales o coinciden. Y no son iguales si solo si ocurre lo contrario. Es decir, que D1 sea distinto de E2, que E1 sea distinto de E2 y que F1 sea distinto de F2. O sea, cuando esas dos cosas ocurren, podemos decir o que son iguales o que no son iguales. Otra de las nociones que nosotros teníamos, que conocemos de la geometría plana euclidiana, es cuando dos circunferencias son concéntricas. ¿Ya? Entonces nosotros diremos que dos circunferencias son concéntricas, es decir, C1 y C2 son concéntricas si y solo si D1 es igual a D2 y E1 es igual a E2. Es decir, aquí no me interesa cómo es F, pero lo que sí tiene que ser es que D1 y D2 tienen que ser iguales y E1 y E2 son iguales. Y se dirá que C1 y C2 no son concéntricas si evidentemente ocurre lo contrario. Es decir, si solo si D1 es distinto de D2 y E1 distinto de E2. ¿Ya? Entonces, ya ahí tenemos condiciones que deben satisfacerse para que dos circunferencias sean concéntricas. Y el otro concepto que manejamos nosotros de la geometría plana es el de congruencia. Es decir, cuando dos circunferencias son congruentes. Entonces decimos que C1 y C2 son congruentes si y solo si D1 D1 al cuadrado más D1 al cuadrado más E1 al cuadrado menos 4F es igual a D2 al cuadrado más E2 al cuadrado menos 4F. Cuando eso ocurra, entonces las dos circunferencias van a ser congruentes. Entonces ya tenemos criterio para decir cuándo son iguales, criterio para decir cuándo son concéntricas y criterio para decir cuándo son congruentes. Bien, evidentemente, cuando no son congruentes, cuando esta igualdad que está acá abajo no es igual, es decir, son distintos. ¿Ya? Entonces en ese caso se dirá que son congruentes. No congruentes, perdón. Bien, ahora nosotros tenemos
supongamos gráficamente tenemos esto, que son iguales, que son concéntricas y que son congruentes. Es decir, yo tengo esta circunferencia por acá y esta por acá que son congruentes. ¿Ya? Pero en todos los casos hay una recta que es la recta de los centros. Bueno, en este caso cualquier recta es la recta de los centros porque tienen el mismo centro. Pero en el caso que son congruentes, esa recta que contiene los centros sí es interesante de estudiar, que es la recta que pasa por ambos centros. Y se llama la recta de los centros. ¿Ya? Esa recta o esa ecuación de esa recta de los centros, es decir, si yo tengo C1, la ecuación x cuadrado más y cuadrado más d1x más e1y más f1 igual 0, tengo C2 x cuadrado más y cuadrado me interesa calcular esa recta de los centros. Es decir, me interesa saber cuál es la recta que contiene a esos centros. Y la manera es muy sencilla. Si los centros pertenecen a esa circunferencia, a esa recta, los centros satisfacen esa relación. ¿Y cómo yo hallo la recta de los centros? Bueno, fíjense, una manera sencilla es restar ambas ecuaciones, ¿ya? Y obtener una relación. Pero esa esa relación es una recta, pero no es necesariamente la recta que contiene los centros. La recta que contiene los centros es esta que está acá. Voy a dar la ecuación, no voy a decir cómo se calcula, pero por lo menos vamos a tener la ecuación. Aquí esa ecuación que está allí es exactamente la recta que contiene los centros. Es decir, los centros de la circunferencia satisfacen esas ecuaciones y son las que contienen a esos centros. Entonces esta recta que está acá se llama la ecuación de la recta que contiene a los centros de C1 y C2. Es decir, que si yo tengo dos ecuaciones de dos circunferencias, yo sencillamente puedo calcular la recta que contiene a esos centros y esa recta tiene por ecuación esa que está allí. Es decir, que no tendría ningún problema en determinar cuál es esa recta que contiene a los centros. Bien, por ejemplo, vamos a buscar aquí un ejemplo que funcione. Ya, un momento. Aquí es el contrario. Bien. Digamos, vamos a ver una que sea una circunferencia de verdad.
Sería menos 8x menos 6y. Y bien, ¿cuál es la recta que contiene esos centros? Bueno, según la ecuación que tenemos allí, ¿quién sería? Sería 2 que multiplica a E1 menos E2. Podríamos decir que esta es E1, este es E2. Sería menos 6 menos 2 por X más 2 por D2, que sería menos 8, menos 8, Y, más D2 por E1, D2 menos 8 por E1, que es menos 6, más, menos D1, que es menos 8 también, por E2, que sería menos 2. Entonces aquí me quedaría menos más 2, menos 6 más 2, sería menos 4 por 2, sería menos 8x, menos 2 menos 8 sería más 8, sería 0 por y, sería 0, se anula, más 6 por 8, 48, 8 por 2, 16, por menos sería más 16, igual 0. En realidad me queda 8x igual a 50, 58, 64. Entonces me quedaría x igual a 8. O sea, esa es la recta x igual a 8, la que contiene a los centros de esta circunferencia y esta circunferencia. Lo que me dice que la recta que contiene los centros es una recta que es perpendicular al eje X. ¿Entendido? Bien. Sí, maestro. Sí. Bien. Entonces, ahora, si yo tengo dos circunferencias, C1 y C2, que no son concéntricas, entonces si P es un punto que pertenece a la recta que contiene a los centros, entonces las coordenadas de P son U y B aquí y no va con paréntesis. Qué manía de poner paréntesis por eso. Con K distinto de menos 1. ¿Qué me da esto? Me dice, bueno,
que yo puedo calcular cualquier punto. Si yo conozco las ecuaciones de la circunferencia, yo puedo calcular cualquier punto que pertenezca a esa recta que pertenece a los centros, porque los puntos tendrán coordenadas U y B de esta manera. Es decir, que si yo sé quién es C1 y C2, por ejemplo, en el caso anterior, C1 era x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 6y era, o 2y, no me recuerdo. Y C2 si yo tengo esas dos ecuaciones de la circunferencia, yo sé que cualquier punto de la circunferencia, de la recta que contiene los centros, tendrá coordenadas U y B de esta manera. Es decir, que pudiera calcularlo para algún valor de K. Suponemos K igual 2, entonces yo calculo cualquiera de esos puntos. Si supongo K igual 4, pues evidentemente me va a dar otros. Si supongo K igual 5, me va a dar otro, y así sucesivamente. Es decir, que yo no solamente puedo decidir quién es cómo son las circunferencias, cómo son las rectas que contienen a los centros, sino que también puedo saber dónde están cuáles son los puntos que contienen esa recta, es decir, cuáles son esos puntos que están allí. Ahora bien, otra de las nociones que nosotros conocemos de geometría plana son, si da una circunferencia, determinar quién era el interior. Si yo tengo una circunferencia, determinar quién era el interior y el exterior de la circunferencia. Primero sabemos que la circunferencia era exactamente solo el borde, ¿ya? Eso es la circunferencia, los puntos que están en el borde. Entonces, como esos puntos dividen al plano en dos semiplanos, es decir, supongamos que el plano es toda esa pizarra, divide el plano en dos semiplanos. Uno que está en el interior del borde, que sería el interior de la circunferencia, y uno que está en el exterior, que en este caso sería el exterior de la circunferencia. Y la circunferencia como tal. Es decir, que tengo tres, dado un plano y una ecuación de una circunferencia, tengo tres elementos sobre ese plano: el interior, el exterior y la circunferencia. Ya conocemos la circunferencia, entonces ahora vamos a ver cómo se determina el interior y el exterior de esa circunferencia. Y es, digamos que, una noción muy sencilla. Supongamos que sea C, una circunferencia, ella es una circunferencia, si de cuadrado más c cuadrado menos 4f es igual a 0. Eso para nosotros es lo que hemos definido como una circunferencia. Entonces diremos o definiremos el interior de la circunferencia como el conjunto de todos los xy que está en R2, tales que satisfacen que x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f sea menor que 0. Entonces, los puntos que satisfagan eso será para nosotros el interior de la circunferencia. Y definiremos el exterior como lo contrario. ¿Ya? Y el exterior será exactamente lo contrario. Geométricamente, lo que tenemos es esto, que si esta es la circunferencia, el interior será lo que está acá, y es exactamente este conjunto de puntos que satisface esa relación. Y el exterior de esta circunferencia pues será todo el plano
¿verdad? Excepto lo que ya estaba en el interior. ¿Ya? Eso será entonces para nosotros el interior y el exterior de la circunferencia. Así que nosotros podemos sencillamente determinar dónde está un punto del plano, si ese punto está en el interior o si está en el exterior de la circunferencia, sencillamente verificando alguna de estas relaciones. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación y me preguntan si el punto 3,2 pertenece al interior o al exterior de la circunferencia, entonces sencillamente lo que tengo que hacer es sustituir ese punto en la ecuación y ver si es positivo o es negativo. Es decir, sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 8 por 3 más 4 por 2 menos 15. Sería 9 más 4 más 24 más 8 menos 15. Eso sería 13, 37, 45 menos 15 sería 30, y 30 es mayor que 0, por lo tanto, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? En el exterior. En el exterior de la circunferencia. Entonces el punto 3,2 es un punto exterior a la circunferencia, porque sencillamente me dice la ecuación, me está diciendo que es un punto que no pertenece a, que no está dentro, que no es negativo. Entonces ya sabemos que si necesitamos conocer si un punto pertenece al interior o al exterior de la circunferencia, sencillamente es evaluar ese punto en la ecuación de la circunferencia y ver su signo. Si el signo es positivo, está en el exterior, y si el signo es negativo, entonces está en el interior. Bien. Otra de las nociones que nosotros necesitamos estudiar son lo que se llaman las posiciones relativas entre circunferencias y rectas. Es decir, dada una circunferencia, nos interesa saber qué pasa si me dan una circunferencia y una recta. ¿Qué pasa con esa circunferencia y esa recta? Es decir, cuáles son las posiciones relativas que ellas mantienen. Por ejemplo, si tengo la circunferencia, puede hacer que la recta no corte la circunferencia. Ese puede ser un caso. El otro caso puede ser que la corte, y además que la corte en 2 puntos. ¿Ya? Eso pudiera ser el otro caso. Y el otro caso que ocurra es que sencillamente la corte en un solo punto. O sea, en el primer caso, lo que dice es que si yo tengo la ecuación de la recta y la ecuación de la circunferencia, ese sistema formado por ellas dos no tiene solución. En el segundo caso, tiene 2 soluciones y se dice que la recta es secante, ¿ya? Que es la noción que nosotros conocemos de secancia, que corta en 2 puntos distintos. Y en el último caso tiene una única solución, y en ese caso se dice que es tangente. Es decir, que una recta y una circunferencia solamente puede pasar 3 cosas. O son tangentes, o son secantes, o sencillamente no se cortan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Bueno,
Si yo tengo C1, C, la ecuación de la circunferencia, tengo L, la ecuación de la recta, este sistema formado por esas dos ecuaciones solamente tendrá tres posibles opciones. La primera no tiene solución. Sí, solo sí. L, vamos a escribirlo más corto para que entre todo en una línea. No tiene solución. Sí y solo sí. L y C no se cortan. ¿Ya? La segunda opción dice que tiene dos soluciones. Sí y solo sí. L y C son secantes. ¿Qué significa que sean secantes? Es decir, que L y C se cortan en dos puntos distintos. Y la otra opción es que tenga una solución. Y eso ocurre si y solo si L y C son tangentes. Es decir, que L y C se cortan en un único punto. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo dos ecuaciones, una ecuación de una circunferencia y una ecuación de una recta, solamente podemos decir que ellas tienen dos soluciones, o no tienen solución, o tienen dos soluciones, o tienen una única solución. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora vamos a ver qué ocurre en cada uno de esos casos. ¿Ya? Yo no voy a hacer los detalles, pero voy a mostrar los resultados, es decir, qué ocurre y cuáles van a ser los valores que van a pasar. Entonces, bien, supongamos, yo voy a escribir el sistema acá. X cuadrado más Y cuadrado, y le voy a escribir en función de la ecuación canónica, que es más sencillo. ¿Ya? Tengo eso que está allí. Y voy a escribir la ecuación de la forma... ¿Cómo se llama esa ecuación? De esa recta. Canónica. No, esa no es la canónica. ¿Cómo se llama esa ecuación? Esa no es la ecuación corte pendiente. No te escuché. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Que no lo escuché. Yo, profe, si ¿Cómo no se es la llama? ecuación corte pendiente. Esa es la ecuación corte pendiente, porque da el corte con la ordenada y la pendiente de la recta. Bien.
esta ecuación corte pendiente, ¿cómo se procede? Bueno, la manera de hacer este análisis es sencillamente agarrar, yo no voy a hacer los digamos que los cálculos, eso se lo dejo para que lo hagan ustedes, pero lo que hacen es sustituir el valor de y en la ecuación de la circunferencia, es decir, en vez de colocar y van a colocar mx más b y van a hacer todo ese desarrollo. Cuando hacen todo ese desarrollo les va a quedar una ecuación en una sola variable, en la variable x, además es una ecuación cuadrática, y nosotros sabemos que la ecuación cuadrática tendrá solución si, ¿qué pasa con el discriminante de la ecuación cuadrática? Si yo tengo una ecuación cuadrática, yo puedo decir que esa ecuación tiene solución si el discriminante, si es menor que 0, no tiene solución. Si es igual a 0, tiene una única solución, y si es mayor que 0, entonces tendrá dos soluciones. Es decir, cuando ustedes hagan esa sustitución de y en la ecuación cuadrática y obtengan su ecuación cuadrática en una sola variable y calculen el determinante le va a dar algo como esta fórmula que está acá, que yo voy a copiar solamente. El discriminante le va a dar esa ecuación, ¿ya? Entonces, tengo tres opciones. Primero, no tiene solución. ¿Cuándo no tiene solución esa ecuación cuadrática que tienen allí? Y eso ocurre si y solo si el discriminante es menor que 0. Tendrá dos soluciones. ¿Cuándo tiene dos soluciones? Tiene dos soluciones si y solo si el discriminante es mayor que 0, y tendrá una única solución si y solo si el discriminante es igual a 0. Es decir, que cuando ese valor que está allí, que ustedes calculan, le da negativo, la recta y la circunferencia no se cortan. Cuando le da positivo mayor que 0 estricto, dice que la recta y la circunferencia se cortan, y se cortan en dos puntos. Y cuando le da igual a 0, dice que la recta y la circunferencia se cortan, y se cortan en un único punto. Entonces, por lo tanto, ya yo puedo hacer el análisis de cuáles son las dos posiciones relativas a la circunferencia dependiendo de cómo sea. ¿Ya? Ahora, hay otra forma de estudiar la ecuación de la recta, y suponiendo ahora con la misma ecuación, esa que está allí, no lo voy a hacer ni lo voy a decir, lo voy a dejar como ejercicio para que lo hagan ustedes. ¿Qué pasa si ahora la recta es una recta perpendicular al eje X o perpendicular al eje Y? Es decir, ¿qué pasa cuando ocurren estos casos? Bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo. Van a obtener una ecuación de segundo grado en una de las variables, bien sea si es perpendicular al eje X en la variable Y si es perpendicular al eje Y en la variable X. Van a tener que calcular un discriminante y van a tener que determinar cuándo tiene solución, si tiene una única solución, si tiene dos soluciones o si no tiene solución. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo aplicamos eso que está allí a un problema en específico? Bueno, vamos a determinar la incidencia que tiene estas dos ecuaciones, es decir, cómo incide esa recta en esta ecuación.
Es decir, yo voy a estudiar la incidencia de esta recta sobre la circunferencia esa. Así, cuando yo digo que voy a estudiar la incidencia, es que voy a decir si esa recta corta a la circunferencia en un punto, en dos puntos o en ningún punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, como les dije, primero voy a escribir esta ecuación de la circunferencia como esto que está acá. Por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esto que está acá lo voy a sustituir en la ecuación de la circunferencia que tengo. Es decir, x cuadrado más 9 menos x al cuadrado menos 8x menos 6 por 9 menos x igual 0. Y ahora desarrollo esto que está acá. Me quedaría x cuadrado más 81 menos 18x más x cuadrado menos 8x menos 9 por 6, 54 más 6x igual 0. En realidad me queda 2x cuadrado menos 18 menos 8 más 6 sería menos 20x 81 menos 54. Eso serían 31 menos 4, 27, ¿no? Serían más 27, igual 0. Ahora calculo el discriminante de esa ecuación de segundo grado. ¿Cuál es el discriminante? B cuadrado menos 4ac. Si esta es la ecuación de segundo grado, sería ese. ¿Qué sería? Entonces, el discriminante sería menos 20, perdón. Sería 20, menos 20 al cuadrado menos 4 por a por c. 20 al cuadrado, ¿cuánto es? 400. 4 por 2, 8. Y 8 por 27. Vamos a ver cuánto es 8 por 27. 216. 216. Y 400 menos 216 son 184, ¿no? Sí. Ok. Como el discriminante es positivo, ¿qué ocurre entonces con la circunferencia? Si el discriminante es positivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el discriminante es positivo? ¿No saben qué pasa si el discriminante es positivo? No, no Tiene sé. dos soluciones. Lo acabamos de decir. Si es negativo, no tiene solución. Si es igual a 0, tiene una única solución. Y si Tiene es dos positivo, soluciones. tiene dos soluciones. Porque ese canto. Entonces, la recta x más y menos 9 igual 0 es secante a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 6y igual 0. ¿Ya? Bien. Determinen la incidencia de L en C. Voy a dejarle un tiempo para que lo hagan. Determine la incidencia de L en C.